Muy buenos días, gracias por estar con nosotros y bienvenidos a este webinar Entendiendo Ecosistemas, un nuevo paradigma en la creación de valor. Mi nombre es Carlos Gallego, soy socio director de Strategy Tools y de Engage Innovate para América Latina. Quiero comunicarles que si tienen preguntas las pueden hacer en el chat y al final de la sesión también tendremos un espacio para poder ampliar y contestar las preguntas que tengan a bien. Quiero compartir con ustedes la agenda. Es una agenda bastante rica en contenido. Hemos tratado de prepararla en una forma que sea interesante, a la vez que práctica. Tanto Roberto, Glenn como yo queremos compartir con ustedes nuestra experiencia viendo lo que está pasando en el mundo. Y en ese sentido, entonces, empezamos explicando o definiendo qué son ecosistemas. Aquí hay un rompimiento de paradigma. Vamos a ver cómo no es lo que era antes y las reglas del juego han cambiado. También queremos compartir con ustedes la caja de herramientas que son importantes para poder desempeñarse y ser exitoso en este nuevo paradigma y en este nuevo mundo donde los ecosistemas realmente tienen una relevancia y una importancia superior. Vamos a hablar también de los tipos y las categorías de ecosistemas, cómo se relacionan, cómo evolucionan. Y un tema importantísimo que es pasar de un concepto que tenemos muy arraigado de cadenas de valor a ecosistemas de valor. Y vamos a ver cómo esto viene realmente a ampliar el panorama, el lente desde el cual las organizaciones pueden, deben y están llamadas a crear valor. También vamos a hablar de las plataformas desde una perspectiva de modelos de negocios digitales y cómo crear valor en un sistema colaborativo y cuáles son los ingredientes y las reglas del juego. Finalmente cerraremos con un tema de desarrollo económico, transformación nacional, cuando hablemos de redes y sistemas nacionales. Así que con eso y por supuesto el espacio para preguntas, estaremos cubriendo los próximos 60 minutos. Como les dije, mi nombre es Carlos Gallegos, me acompañan hoy Glenn, John y Roberto Chaverri, a quienes pido que se presenten en un minuto. Glenn, adelante. Gracias, Carlos, y gracias a todos por asistir a este webinar. Sí, mi nombre es Glenn Chon, soy también socio de Engage Innovate Strategy Tools para LATAM. Más de 25 años de experiencia en estrategia, transformación, innovación, y recientemente me incorporé como parte del equipo de Engage Innovate y Strategy Tools. Y bueno, muy contento con ustedes para poder compartir mi experiencia en ecosistema, clusters, innovación corporativa, bueno, y otros temas que vamos a tratar el día de hoy. Gracias, Carlos. Gracias, Glenn. Glenn está en Panamá, a pesar de que es un ciudadano del mundo. Gracias por acompañarnos. Roberto, adelante. Hola Carlos, hola Glenn y a todos los presentes y a todos quienes van a estar viendo este webinar a través de las diferentes plataformas. Mi nombre es Roberto Chaverri, soy socio en Engage Innovate, trabajo en proyectos globales, sobre todo en el tema de clústeres, así que este tema de redes y sistemas nacionales me apasiona realmente y bueno, tengo más de 20 años de carrera profesional trabajando en organizaciones, así que me ha tocado vivir de cerca este cambio de paradigma, Carlos, del que estabas hablando, pero bueno, ya entraremos en materia. Por ahora pues darles la bienvenida y muchas gracias por unirse a este webinar. Gracias a ambos. Entonces, nuestro objetivo es crear este espacio de conversación. Esa es nuestra especialidad. Buscamos crear espacios de aprender, crear espacios de descubrir, crear espacios para proveer claridad y tener discusiones productivas que nos permitan entender cómo van evolucionando las fuerzas en el mundo empresarial, social, académico y público, con instituciones públicas en que nos desenvolvemos.
¿Por qué hablar de ecosistemas y por qué creemos que esto es relevante? Bueno, en primer lugar, porque vemos que hay un cambio fundamental en el paradigma de creación de valor y desarrollo económico. Durante muchísimas décadas ya, sobre todo en el mundo occidental, nos hemos acostumbrado a la importancia de la triple hélice. Y la triple hélice, la verdad es que ha venido a cumplir un rol importantísimo porque nos permitía entender cómo el sector privado, trabajando en coordinación con el sector público y la academia, podíamos realmente afectar las sociedades y los ambientes de negocios en que nos desempeñamos. Eso ha sido cierto, eso ha tenido muchísima relevancia, pero la evidencia nos enseña y nos muestra que eso es insuficiente. El modelo de la triple hélice tiene que ampliarse y de eso vamos a hablar. Y se amplía con dos componentes de los ecosistemas que son trascendentales: el ecosistema de emprendimiento y el ecosistema de capital de riesgo, que vienen a formar una nueva plataforma, si se quiere, un nuevo espacio en el cual se dan las interrelaciones, las transacciones y las oportunidades de creación de valor. Estas relaciones son múltiples y complejas. Si ya lo eran cuando habían 3 participantes o protagonistas, imagínense ahora que tenemos 5 diferentes con diferentes características, diferentes grados de madurez, diferentes estilos, diferentes modelos de negocios. Entonces, estamos llamados a encontrar una forma de no solo poder analizar, sino de poder maximizar la potencialidad y las relaciones que se dan en estos nuevos ecosistemas. Y finalmente, ya no es, voy a usar una expresión en inglés, the winner takes all. Ahora hay espacio y más que todo hay necesidad para colaborar, para cooperar. Algo que tal vez en el pasado era difícil de entender, ahora se vuelve una premisa básica. Las organizaciones, tanto la academia como el sector privado, el sector gobierno a través de alianzas público-privadas y otras figuras, tienen que cooperar porque los desafíos por delante requieren el concurso, la alineación y la cooperación de estos diferentes jugadores. Así que con eso en mente, 3 ideas centrales, ya las he dibujado. El paradigma de creación de valor ha cambiado y ha cambiado a todo nivel, en empresa, en industria, en la región, en el esquema nacional, a nivel global. Oí ayer una conferencia que decía, hay un nuevo sabor en la globalización, empiezan a tomar mucha fuerza las regiones y las áreas particulares, sean de industria o sean de geografía. Segundo, las tecnologías disruptivas se convierten en el gran habilitador, ¿verdad? Esto no es nuevo, pero en los ecosistemas vemos que esta tecnología disruptiva tiene diferentes manifestaciones. No siempre es la empresa privada la que logra desatar al genio de la botella. Tampoco la academia, sino que necesitamos, y ahí es donde los ecosistemas empiezan a tomar muchísima fuerza, que se den relaciones, interacciones y cooperación para que estas tecnologías disruptivas realmente puedan lograr su potencial máximo. Y finalmente, es necesario entonces diseñar y operar un modelo ecosistema que requiere una innovación diferente. Ya no es suficiente. Ya habíamos dicho que no era suficiente la pretensión de innovación en las empresas y en las organizaciones. Bueno, esto viene a revelarse como una necesidad todavía más cierta en cuanto a que en el ecosistema la innovación tiene que ser diferente y tiene que ser con una intencionalidad muchísimo más clara. Ese es el tema, esas son nuestras ideas y con eso entonces los dejo en las manos de Roberto, quien nos va a empezar con el tema qué son ecosistemas y nos va a llevar por la agenda. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias, Carlos, por esa introducción tan clara y un poco por establecer el marco de referencia de qué vamos a estar hablando. Obviamente todos hemos escuchado de ecosistemas, muy probablemente comenzamos a escuchar de ellos cuando estábamos pequeños, en nuestras clases de biología, de ciencia, nos hablaban de los ecosistemas de la naturaleza, tanto a nivel, ¿verdad?, terrestre como a nivel marítimo. Así que
quiero comenzar utilizando una definición en este contexto que dice que un ecosistema es un conjunto de plantas y otros organismos vivos que se interrelacionan y que comparten un mismo ambiente con determinadas características físicas y químicas. Entonces, aquí vemos que estamos hablando de un grupo y múltiples participantes, múltiples seres. Estamos hablando de diferentes tipos de relación entre ellos, no únicamente entre uno u otro, sino múltiples relaciones y que comparten un mismo ambiente, ¿verdad? Y eso hace que, por lo tanto, los ecosistemas difieran unos de otros de acuerdo con esos elementos que son la biodiversidad existente, el clima y la geografía. Pero entonces, antes de trasladar esta definición al ámbito de negocios, al ámbito económico, es importante revisitar dos conceptos que son fundamentales para entender ecosistemas. Y el primero lo trae Clayton Christensen, que es uno de los autores más importantes en el espacio de innovación. Y él decía que hay que repensar los espacios competitivos no por el producto o servicio que se ofrece, sino por el trabajo por realizar. Este concepto en inglés de job to be done. Y él lo que nos está diciendo es que nosotros no competimos de acuerdo al producto, competimos de acuerdo a la necesidad que solventamos. Entonces, lo vimos en la pandemia, las reuniones, muchísimas que se hacían presenciales, que implicaba tomar un avión, que implicaba hospedarse en un hotel, fue reemplazado por este tipo de tecnologías que nos permiten reunirnos. Entonces, al final del día, el trabajo por realizar es conducir una reunión y eso lo podemos hacer presencial, lo podemos hacer virtual. Y en ese contexto, entonces, tanto Zoom, Teams, etcétera, podríamos decir que compiten con aerolíneas y con todo el sistema de hospitality detrás de lo que implica un viaje. Y alineado con esto, Rita McGrath, que es otra de las grandes pensadoras en el tema de negocios y sobre todo en estrategia, con quien tenemos la fortuna de colaborar, nos habla de arenas. Y básicamente lo que ella nos dice es que esta idea de industria es un término que ya se queda corto. ¿Por qué? Porque con el desarrollo de las tecnologías hemos visto cómo muchos espacios empiezan a perder fronteras. Las industrias es más difícil reconocer dónde comienzan y dónde terminan, y por eso hoy ya no hablamos solo de transporte, hablamos de movilidad, hablamos de ciudades inteligentes, es decir, hablamos de espacios competitivos mucho más complejos. Y lo que es importante en relación con este concepto es que quienes participan en estas arenas, por un lado, compiten por algunos recursos y compiten por la captura del valor creado. Pero lo importante es rescatar que el valor creado es de forma conjunta. Y ya con eso podemos entonces delinear lo que podría ser una definición en el ambiente de negocios, en el ambiente económico de un ecosistema. Y lo podemos definir como un complejo sistema de relaciones en el que diferentes tipos de actores colaboran para crear valor y compiten por la captura de ese valor en una misma arena con determinadas características. Y eso hace, por lo tanto, que a la hora de diferenciar o entender los diferentes ecosistemas, tenemos que ver cuáles son los elementos que lo componen. Es decir, el número y el tipo de actores, el espacio de acción, si estamos hablando de ecosistemas predominantemente físicos o digitales, y la geografía. Hoy vemos que la geografía comienza a ser tal vez menos relevantes en ciertos tipos de ecosistemas, pero como claramente destacaba Carlos, esa globalización también tiene una dimensión geográfica que es importante reconocer. Y bueno, y para ello vamos a estar compartiendo con ustedes un enlace para que puedan acceder a las diferentes herramientas de Strategy Tools
con las que nosotros mapeamos y diseñamos estos diferentes tipos de ecosistemas. Glenn, ¿cuáles son tus reacciones un poco a esta primera definición que planteábamos sobre ecosistemas? ¿Qué te llama la atención? Bueno, gracias Roberto y Carlos también. No, definitivamente aquí estamos hablando de una herramienta más en esa ambición de las empresas de convertirse en una empresa transformacional. Desde mi perspectiva, yo he trabajado con muchos dueños de empresas, empresarios, CEOs, CFOs, y muchas veces ellos saben que la innovación y la transformación ya no se puede lograr con recursos propios. Por ende, es importantísimo para que ellos puedan entender el entorno y principalmente cuando estamos hablando de modelos disruptivos, tecnología emergente, tecnologías disruptivas, es cuando más prevalece el conocimiento, interacción y conexión con ecosistemas. Ahora bien, lo difícil es, hay tantos tipos de ecosistemas, por ende, dónde comenzar y dónde priorizar. Y precisamente de eso trata nuestro seminario de hoy, es para darle esas herramientas y claridad ante poder priorizar qué ecosistema te conviene, en qué momento y en qué proceso o parte de tu proceso de tu travesía de transformación. Así que muy relevante y más tarde voy a compartir algunos ejemplos de empresas que yo he visitado donde precisamente estos aspectos que estás mencionando, Roberto, van a sobresalir. Y Glenn, creo que es muy importante lo que mencionas porque hoy escuchamos la palabra ecosistema en prácticamente todo. El otro día decía que inclusive ahora que estamos en temas futbolísticos del Mundial, se hablaba del ecosistema en el que operaba Messi y que ahora es diferente en el PSG. Entonces, se ha vuelto también un poquito una palabra que se usa muy a la ligera y creo que es importante que la audiencia entienda, por lo tanto, los diferentes tipos y las diferentes categorías de ecosistemas, porque eso pues les puede dar también muchísima más claridad a la hora de entender cómo desarrollar una estrategia de ecosistemas. Y Carlos nos lo decía al principio, vemos que esa creación de valor cambia no solo a nivel de la empresa como tal, sino también a nivel de industria, o pues vamos a adoptar el término que referíamos de arenas, y por supuesto a nivel nacional, a nivel regional, y bueno, me da mucho gusto que veo muchos de nuestros amigos del Programa Nacional de Clústeres de Costa Rica, así que vamos a estar haciendo referencia, pero para comenzar, queremos presentar tal vez la herramienta fundacional para poder hacer un mapeo de ecosistemas. No importa si soy una organización, una empresa, si soy una organización que trabaja en desarrollo económico, si soy una cámara, al final del día necesito entender todos estos niveles. Así que la primera variable que vamos a utilizar para definir los ecosistemas es el número de participantes, ¿verdad? Si son básicamente unicompañía, es decir, liderados por una compañía que es el gran orquestador del ecosistema, o si son ecosistemas que están compuestos por múltiples compañías realmente en unas relaciones de colaboración. Tenemos una segunda dimensión que es ecosistemas que operan más en un ambiente físico, geográfico, versus ecosistemas que son más digitales y que por lo tanto pues realmente tienen una huella mucho más global. Y tenemos por lo tanto también la tercera dimensión que es la geografía. Vamos a hablar de ecosistemas más regionales, más a nivel nacional y más a nivel global. Y esto nos permite entonces identificar 4 tipos fundamentales de ecosistemas. Las plataformas, las redes, las plataformas de fuente abierta sin fines de lucro y finalmente los sistemas nacionales. Entonces, cuando hablamos de plataformas, estamos hablando de las plataformas digitales
100% digitales lideradas por una compañía y vamos a ver un par de ejemplos. Hablamos de compañías que están constituidas tipo plataforma como lo es Meta, como lo es eBay, y hablamos de ecosistemas de empresas. Y estos son básicamente los diferentes tipos que hoy podemos identificar como plataforma. Entonces vean que están en el espacio digital y son básicamente definidas por la cantidad de compañías y el rol que juegan las compañías. Si hablamos más de una dimensión de ecosistemas físicos, entonces vamos a tener las redes locales de empresas, las cámaras y asociaciones como normalmente las conoceríamos, y también vemos clústeres naturales que se van formando, ¿verdad? Industrias que van surgiendo en regiones que van logrando una especialización y van logrando una densidad importante. Y finalmente tenemos los clústeres de innovación, que ya son sistemas diseñados con una intención de construir valor detrás de ese modelo triple hélice que nos mencionaba Carlos. Están las plataformas abiertas globales, no vamos a extendernos mucho acá, y sí tenemos otros dos tipos de ecosistemas que son fundamentales. Los ecosistemas de emprendimiento, donde Silicon Valley es el ecosistema por definición que utilizamos como referencia, y superclústeres de innovación que, como vamos a ver más adelante, responden a un paradigma que Carlos nos mencionaba al inicio, que es esa integración de esa triple hélice con justamente el ecosistema de emprendimiento. Entonces, tenemos en total 9 diferentes ecosistemas, tipos de ecosistemas que tienen diferentes características de acuerdo a el número de empresas, al rol que juegan las empresas en los mismos. Si estamos hablando de ecosistemas que operan digitalmente o si operan en un contexto más de interacción físico a nivel regional, a nivel nacional y a nivel global. Y como les decía, podemos ver diferentes ejemplos cuando hablamos de plataformas 100% digitales. Estamos hablando de los YouTubes, estamos hablando de los Facebooks, para algunos, me imagino, muy conocido Tinder, o también Coursera como otro ejemplo en el espacio de formación. Si hablamos de compañías tipo plataforma, pues Meta, eBay, Airbnb, Uber serían ejemplos muy claros de empresas que han sido organizadas desde un modelo de plataforma. Y bueno, y tenemos ecosistemas de empresas donde interactúan de una manera mucho más colaborativa y construyendo valor a partir de esas relaciones, como son sistemas tipo Amazon, Google Play o Apple Store. Y bueno, mencionábamos ya algunos de los diferentes tipos de redes que existen y muy importante los diferentes ecosistemas de emprendimiento. Aquí en Latinoamérica es uno de los grandes retos, cómo construimos mejores ecosistemas de emprendimiento. Sigue globalmente liderados por Estados Unidos, por Europa, por Asia. Así que una tremenda oportunidad para que Latinoamérica desarrolle mejores ecosistemas. Entonces, tenemos este mapa y una organización puede comenzar por mapear su huella, en qué tipo de ecosistemas, en qué tipo de espacios regionales, nacionales o globales interactúa, si es parte de alguno de estos tipos de ecosistemas de empresas, y si soy una empresa, si debería tener una estrategia de plataforma. Adelante, Glenn. Sí, no, yo quería agregar un desarrollo interesante que estamos viendo ahora mismo en Latinoamérica, es precisamente ecosistemas alrededor de algunos de los unicornios. Específicamente en el caso de Colombia, con Rappi, pero también en Argentina, con Mercado Libre. Y así vamos a ver sucesivamente otros unicornios donde los fundadores que han logrado escalar y finalmente salir a la bolsa
con una valorización muy alta, están usando esa experiencia que han tenido, que muchas veces ha sido muy, digamos, exigente, a veces hasta traumática, para poder escalar su empresa. Ahora están usando precisamente su conocimiento, sus capacidades, su red, su experiencia para precisamente crear ecosistemas alrededor de otros emprendedores. Y esto también es un fenómeno muy interesante que se está dando precisamente en nuestra región. Y Glenn, eso que mencionas es muy interesante porque muchos de esos emprendedores usualmente provienen de este tipo de empresas y modelos de plataformas de alto crecimiento y que han logrado convertirse en empresas de enorme valor. Pero para poder entender realmente todo el trasfondo de por qué es tan importante los ecosistemas, por qué vemos tantos tipos de ecosistemas en un contexto empresarial, en un contexto de desarrollo económico, tenemos que hablar un poco de este cambio fundamental de la forma en que se crea valor hoy en día. Y es un tema del que venimos hablando desde hace ya varios años y es este cambio de entender la construcción de valor bajo modelos de cadenas de valor a ecosistemas de valor. Y posiblemente uno de los mejores ejemplos para ilustrar este cambio es el sector automotriz, ¿verdad? Donde comienza un poco el recorrido de esta industria con la creación del modelo T de Ford como una alternativa de transporte. Y los carros van obviamente evolucionando, la experiencia de manejar el carro se convierte en el job to be done primario en algunos casos, donde ya no es solo desplazarse de A o B, sino es disfrutar la experiencia de conducir. Y por supuesto que podemos llegar a ver desarrollos de carros ¿verdad? Tan sofisticados como el Bugatti Divo 2019. No sé, Carlos, si el tuyo lo tenés siempre ahí parqueado o no, pero vemos una gran evolución. Y hoy, por supuesto, que el paradigma de los automotores está detrás de carros eléctricos y carros autónomos o semiautónomos. Pero esto no requiere únicamente de una infraestructura tradicional, de tener carreteras por donde conducir, sino que necesitamos toda una integración de sistemas que van desde 5G, van hasta tecnologías, baterías, sistemas de recarga, etcétera. Es decir, hay una plataforma mucho más grande que se requiere para poder operar estos sistemas. Y ya no es entonces únicamente importante la experiencia de manejar un carro confortable, sino que se va a convertir cada vez más la experiencia del traslado lo más importante. En la medida en que tengamos un rol menos activo en tener que conducir, entonces podemos dedicar ese tiempo a otras actividades y eso implica que la conectividad de los carros se vuelva sumamente importante. Y eso es la razón por la cual el CEO de Volkswagen, quien lamentablemente, o ex CEO de Volkswagen, Herbert Diess, que lamentablemente fue prácticamente sacado por los sindicatos en Alemania, decía que el negocio de Volkswagen hoy era el carro como medio de transporte, pero que el negocio del futuro de Volkswagen era crear realmente el dispositivo móvil más importante. Toda la necesidad de la empresa de desarrollar nuevas capacidades y desarrollar todo un ecosistema que funcionara desde el vehículo se convertía realmente en el elemento fundamental detrás de la estrategia de la organización.
Y es por eso que hoy vemos cómo Tesla es una empresa que vende significativamente menos carros que todas las empresas tradicionales de automotores, pero es la empresa con una mayor valuación. Y entonces vemos este cambio de un modelo de cadena de valor donde está básicamente dividido por niveles en un modelo fácilmente distinguible de integración vertical o de integración horizontal para adelante y para atrás, a un modelo de ecosistema donde tenemos realmente hoy en día prácticamente cientos de empresas participando e interactuando y construyendo valor de manera conjunta. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entonces? Que una cadena de valor tiene un enfoque operativo versus un ecosistema de valor que está más enfocado en la innovación. En las cadenas de valor se busca maximizar la eficiencia, en los ecosistemas de valor se busca la exploración de oportunidades y creación de valor. La cadena de valor se administra bajo un modelo de control versus un ecosistema donde se administra bajo un modelo de influencia, es decir, cómo logro construir esas relaciones por convencimiento y no necesariamente por un modelo contractual. Filosofías detrás de la cadena de valor son las ¿verdad? Que tomaron mucha fuerza en los 80s y 90s, Lean Manufacturing, Value Chain Management. Hoy hablamos de innovación abierta, concepto del que Glenn nos va a expandir un poco más adelante. Y vean que en las cadenas de valor los activos físicos son fundamentales versus los ecosistemas de valor, donde realmente es el conocimiento y la tecnología lo más importante. Entonces, cuando vemos este cambio fundamental en la manera en que hoy se está creando valor, se están resolviendo esos jobs to be done que hablábamos, entonces entendemos el por qué con el desarrollo tecnológico es tan importante construir una lógica diferente a la cadena de valor tradicional. Y entonces eso nos lleva al primer modelo de ecosistemas que queremos explorar un poco más a fondo, que son las plataformas. Y cuando hablamos de plataformas es bien ilustrativo este caso y Glenn, me imagino que estás familiarizado con este gráfico, si puedes compartir un poco los insights del mismo. Sí, claro. Esto viene de tú sabes, hay un libro muy interesante. Jeffrey Parker ha escrito un libro sobre Platform Business Models y ha hablado muchísimo de el impacto multiplicador y a veces triplicador de crear un esquema donde tienes múltiples aristas compartiendo algunos modelos en comunes que al final del día agrega valor para todos los participantes. El caso particular, si tú ves acá Apple, Alphabet, que es, digamos, el dueño mayoritario de Google, entre otras, Microsoft, Amazon y Facebook, todos adoptaron un esquema de marketplace. Apple, su valor creció principalmente cuando ellos crearon de iTunes al Apple Store. Lo mismo podemos decir de Google con el sistema operativo, pero también la plataforma Android para el desarrollo de soluciones y evidentemente con todo lo que Google hizo, está haciendo posteriormente en temas de carros, en temas de movilidad, en temas de conectividad, etc. Microsoft evidentemente también vio, y es una de las empresas interesantes, que ha logrado mantenerse y no solamente mantenerse, aumentar su valorización a nivel mundial a pesar de ser considerado una empresa tradicional, vamos a llamarlo así, de la vieja guardia de tecnología. Hoy en día Microsoft ha logrado bajo el liderazgo de Satya Nadella un aumento significativo e importante de su market cap. Y principalmente ahí se nota la diferencia entre la gestión que tuvo Steve Ballmer, primeramente Bill Gates, Steve Ballmer y luego Satya,
que Satya adoptó un modelo plataforma, un modelo de innovación abierta, de estrategia abierta, y eso permitió que sin lugar a duda Microsoft como empresa logró aumentar de manera significativa su valorización. Y así sucesivamente tú puedes hablar también de Amazon y Facebook. Todos son empresas que principalmente son de tecnología, pero también han adoptado un modelo de plataforma como parte de su ecosistema de valor. Ahora bien, las empresas que no son de tecnología han visto esto como una forma de catalizar su valorización, pero también su aspecto de crear valor para sus clientes. Y eso es un modelo hoy en día que muchas empresas están siguiendo. Por eso que es muy al caso el tema de hoy, hablar de ecosistema y hablar cómo las empresas lo pueden utilizar. Y de forma muy interesante podemos ver cómo las marcas de tarjetas de crédito posiblemente fueron una de las primeras en construir estos modelos de ecosistemas donde básicamente traían una serie de actores en el que sus relaciones, la participación de todos es lo que agregaba valor al sistema. El sistema no funcionaba del todo si no estaban todos los participantes y por supuesto que, pues bueno, algunos nos recordaremos cuando inclusive tenían que llamar por teléfono a verificar una transacción y hoy sucede, ¿verdad? En fracciones de segundo. Pero bueno, como mencionamos, plataformas que usamos prácticamente todos los días, como Facebook, como Instagram, como LinkedIn, son buenos ejemplos de plataformas que han logrado generar un enorme valor a través de este modelo en que logran tres cosas, ya sea crear un mercado, ya sea construir audiencias, como hablábamos en el caso de Facebook, de LinkedIn y de Instagram, de Twitter, por supuesto, que es la que está en boca de todos, con lo que Scott Galloway llama la segunda peor adquisición de la historia por parte de Elon Musk, ya veremos si es cierto o no, y coordinadores de demanda. Esos son básicamente lo que permite las plataformas hoy en día construir. Y una de las herramientas que recomendamos para poder entender estos modelos de plataformas es el Business Model Canvas, muy conocido en el ámbito empresarial, en el ámbito de quienes trabajan los espacios de innovación y de diseño. Y básicamente aquí podemos reconocer cómo tenemos dos tipos de participantes, los compradores y consumidores y los productores y proveedores, cómo se puede conectar oferta y demanda como lo hace Amazon, cómo se pueden integrar servicios como lo hace el App Store, cómo puedo integrar componentes y aplicaciones y cómo puedo facilitar transacciones como en el caso que hablábamos de PayPal. Algo que es fundamental y sobre todo para quienes están, empresas que están pensando en modelos de plataforma, sumamente importante que las interacciones sean libres de fricción. Obviamente se tienen que dar en un espacio digital y normalmente cuentan con 3 fuentes de ingresos. La empresa debe ser extraordinariamente buena desarrollando la plataforma tecnológica, orquestando, integrando, coordinando a todos los actores del ecosistema y sumamente importante adquirir participantes. ¿Por qué? Porque eso es lo que va permitiendo que se vayan creando los efectos de red. Los socios claves en este sistema son los suscriptores, son los oferentes de productos y servicios, son los desarrolladores de soluciones y los complementadores que vienen a aportar diferentes elementos al ecosistema. Y básicamente 3 fuentes de costos principales: el costo de la infraestructura, el costo de la integración y el costo de la adquisición. Así que eso es un poco un mapa genérico que pueden utilizar para evaluar cómo
diseñar su ecosistema en un modelo de plataforma. Y bueno, LinkedIn, como les mencionaba, pues es un ejemplo muy bueno donde básicamente permite conectar profesionales de todo el mundo y que ha venido agregando sistemas y servicios a las empresas, a los reclutadores e inclusive a los desarrolladores de negocios. Muchos utilizamos LinkedIn para ofrecer nuestros servicios y conectar con las personas correctas. Y pasando de forma natural a lo que son los ecosistemas de negocios, aquí es cuando estamos hablando realmente de un entramado de empresas y organizaciones que se conectan entre sí para ayudar al cliente, al consumidor a realizar ese job to be done. Y aquí lo importante en los ecosistemas de empresas, los ecosistemas de negocios, es que el valor se crea a través de las interconexiones y las integraciones que se dan a nivel de los jugadores, y no es únicamente sumar jugadores, sino es en la calidad de las interconexiones, de las integraciones, donde vemos la creación de valor. Y como decía, tenemos normalmente un orquestador, tenemos productores, tenemos proveedores, tenemos complementadores, y por lo general estos ecosistemas están dedicados o a ofrecer una solución, como lo es el iPhone, como lo es un teléfono inteligente, o pueden estar enfocados en ofrecer una transacción, como puede ser el conectar un profesional con otro profesional. Pero vemos también cómo se van creando ecosistemas múltiples que permiten no solo ofrecer servicios, sino también crear transacciones, como puede ser el caso de Apple Pay. Y en el caso de LinkedIn, estos diferentes servicios que se pueden ofrecer. ¿Cómo diseño un ecosistema? Lo primero es entender que necesitamos contar con un pensamiento sistémico. Segundo, que tenemos que dar una estructura, pero tenemos que tener la flexibilidad para que el ecosistema vaya tomando su propia forma. No podemos, al final del día, teniendo tantas relaciones, teniendo tantos actores, mantener la rigidez. Así que la flexibilidad es un concepto sumamente importante. Y para poder estructurar, por lo tanto, estos ecosistemas, necesitamos responder varias preguntas. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Queremos resolver un problema de optimización de demanda, queremos crear un mercado, queremos crear una audiencia, queremos facilitar conexiones entre las personas. Tenemos que preguntarnos quiénes deben ser parte del ecosistema, cuál debería ser el modelo de gobernanza inicial del ecosistema. Va a ser un modelo flexible, va a ser un modelo rígido, va a ser un modelo compartido. En fin, hay diferentes tipos de modelos de gobernanza. ¿Cómo va a capturar valor ese ecosistema? ¿Cuál va a ser su mecanismo para poder capturar el valor creado? Y por supuesto, cómo se va a distribuir. Y finalmente, resolver el famoso dilema del huevo y la gallina durante la fase de lanzamiento. Como veíamos en el caso de las plataformas, entre más actores tengo, entre más suscriptores tengo en una plataforma, más valor se va creando y más fuerte se va haciendo el ecosistema. Muy importante, los ecosistemas, nos dice Martin Reeves de Boston Consulting Group, y una de las personas que más ha estudiado ecosistemas, debe ser un club al que otros quieren unirse. Entonces, es importante que esa creación de valor no sea únicamente repartida de una forma ventajosa, llamémosla, por un orquestador del ecosistema, sino que es sumamente importante crear y distribuir el valor de una forma en que puedo mantener a todos los participantes interesados. Y estos grandes ecosistemas de negocios
en muchos casos han surgido porque existen condiciones naturales en una región, en un país para que surjan. Y como mencionábamos, el caso de Silicon Valley, por supuesto que es único, pero podemos hablar de otros sistemas tipo Tel Aviv, por ejemplo, Estocolmo, Berlín, Sao Paulo, Santiago, Boston, Nueva York, Shenzhen en Asia, es decir, una serie de condiciones que permite que la innovación surja de una forma ya espontánea, pero sistemática. Y la forma en que muchos países y muchas regiones trataron de construir estos modelos fue a partir de este concepto de la triple hélice. Y la triple hélice básicamente es un modelo en el que los gobiernos buscaban principalmente conectar la academia y las corporaciones para que hubiera una mejor transferencia de conocimiento y por lo tanto las empresas tuvieran la capacidad de generar más innovación y por lo tanto desarrollar una mayor competitividad como país. Y podemos ver este modelo ampliamente desarrollado en Europa, el País Vasco, que es uno de los casos más reconocidos. Corea desarrolló uno de los modelos más exitosos también detrás de parques de ciencia y tecnología. Y aquí en América Latina posiblemente Colombia ha sido el país que más ha explotado y más ha trabajado en un modelo de clústeres. Y entonces cuando yo traigo este mundo de la triple hélice donde intencionalmente los gobiernos locales, regionales o nacionales buscan conectar la academia con las corporaciones, con este otro mundo del emprendimiento donde es realmente el esfuerzo emprendedor y la inversión de capital de riesgo detrás de estos emprendedores, que logramos crear el modelo que hoy vemos que más éxito está teniendo. Y es el modelo del pentagrama, donde ya no es únicamente la academia, el gobierno, las empresas, sino que integramos los emprendedores y el capital. ¿Por qué? Porque Glenn nos lo describía en esa lámina tan clara que hoy las empresas de mayor valor son empresas que han nacido bajo este esquema de emprendimiento, de inversión de capital de riesgo, y hoy es países como Canadá, como Francia, que han invertido grandes esfuerzos para crear estos grandes ecosistemas en diferentes espacios. Pero entonces hicimos este recorrido por diferentes tipos de ecosistemas, por plataformas, por ecosistemas de empresas, por sistemas nacionales. Y Glenn, me gustaría que a partir de este momento, en los próximos minutos, nos puedas dar una perspectiva de cuáles son las implicaciones, sobre todo para las empresas, de operar en este modelo de diferentes tipos y diferentes modelos de ecosistemas. Bueno, sí, definitivamente es un desafío, porque como bien compartimos hoy, hay múltiples esquemas, hay múltiples formas y hay múltiples ecosistemas. Por ende que muchas veces las empresas tienen ese desafío para saber cómo y cuándo y en qué momento interactuar o conectarse. Y sucede otro aspecto que es lo que llamamos FOMO, Fear of Missing Out, ¿no? El hecho de que algo está pasando y no estoy parte de eso, de verdad, yo no sé qué hacer, y entonces comienzan a sentirse un poquito incómodos con el desarrollo que se esté dando. Tú mencionaste algo muy interesante, Roberto, sobre Jobs to be Done, que al final del día es lo que unifique muchos ecosistemas. ¿Qué sucede? Que en muchos casos, innovación basada en Jobs to be Done sigue siendo innovación a veces orientado al core de negocio, porque típicamente tú vas a estar atendiendo el mismo cliente que ya has tenido y necesidad de ese cliente puede cambiar, pero al final del día el enfoque es muy parecido.
Lo que sucede cuando tú ves el entorno, por ejemplo, lo que quiere hacer Facebook en su afán de ser el líder en metaverso, lo que hemos visto Apple haciendo con todo lo que es el entorno de AR, VR y también con unos productos estrellas hoy en día, que es el AirPod, son ejemplos de empresas que están diciendo, ¿sabe qué? Yo voy a crear esa necesidad. De pronto el cliente no sabe hoy en día qué es lo que necesita, yo lo voy a crear. Y eso pone en una situación muy difícil a las empresas en escoger dónde y cómo quieren jugar en este mundo de ecosistemas. Por ende que es muy importante que las empresas logren no solamente entender y cuantificar y calificar los ecosistemas, pero también que se atreven a acercarse a esos ecosistemas con el propósito de primeramente entender y escuchar y posteriormente aportar. Finalmente, ese aporte te va a dar los beneficios. Pero si tú arrancas pensando, bueno, ¿qué hay para mí en este ecosistema? Posiblemente no vas a poder ni sacar el provecho, ni tampoco lograr esa conexión tan importante que precisamente estas empresas han logrado. También es importante rescatar que yo tuve la oportunidad, yo sé que tú tienes algunas láminas de algunas fotos de algunos clusters y centros de innovación que he visitado recientemente. Este es el ejemplo de Visa. Yo estuve con una misión comercial de la Cámara Americana de Panamá y ahí tuvimos la oportunidad de visitar a Visa. Entonces, este es un ejemplo de cuántas cosas Visa está viendo. Ahí tú me ves en el Centro de Innovación, donde Visa está apostando muchísimo a la disrupción del ciclo de pagos. Todo lo que son servicios de pago. Ustedes pueden imaginarse una empresa tan establecida, líder en este mundo, ahora está trabajando con startups, con sus clientes, con proveedores y con otras empresas para entender de qué forma y de qué manera Visa en su ecosistema puede precisamente mantener relevancia y mantener valor. Muy, muy interesante esta visita y de verdad se nota que Visa está adoptando un modelo global de innovación a través de este concepto de cluster. Ahí tú tenías algunos más, ¿no, Roberto? Sí, Glenn, ¿cómo conectan estos diferentes centros de innovación? Bueno, como tú sabes, ¿no? El tema de pago es muy local, es muy un tema cultural, es muy un tema de hábitos del consumo. Sabemos que, por ejemplo, en Asia, de pronto la gente está muchísimo más acostumbrada a usar pagos por celular. Por ende que ahí es diferente a puede ser el caso de Latinoamérica. Así, por eso que Visa adoptó estos centros de innovación a nivel global y para poder estar muchísimo más cerca al cliente, a los ecosistemas locales. Muy interesante lo que han hecho. Estos fotos que estás viendo acá es el Livan Innovation Center de NSU. NSU es Northern South University, Nova Southern University, allá en Fort Lauderdale. Y ellos recientemente inauguraron este centro de innovación en el campus de NSU, con el objetivo principalmente de enfocar en todo lo que es robótica, health tech, AI y data scientists. Y este es un ecosistema diferente porque es un ecosistema principalmente fundado en lo que es academia, en combinación con ciertos sectores particulares que tiene esa zona como tal. Y es un ecosistema recién, uno de los más nuevos que hay. Y si puedes regresar un poquito, hay una lámina del Cyber Security Center. Ellos crearon un centro de Cyber Security donde ellos pueden simular ataques de todo tipo y aquí los emprendedores pueden usar esta infraestructura precisamente para poder desarrollar nuevas soluciones. El Alan B. Levan NSU Center of Innovation
se inauguró en abril de este año y tuvimos la oportunidad de ver, visitarlo y de verdad para mí ha sido un gran, de gran beneficio de poder ver de a primera mano lo que ellos están haciendo. Dos ejemplos de ecosistemas, y aquí como esta hay múltiples ejemplos de ecosistemas y de centros de innovación que precisamente están ayudando extender capacidades, entender capacidades nuevas que deben desarrollar las empresas. Perfecto, Glenn. Y con esto, Carlos, te damos el pase para hacer un cierre y poder abrir un espacio de preguntas. Sé que estamos un poquito ya sobre el tiempo, pero quienes nos quieran acompañar y hacernos algunas preguntas, estamos aquí a la orden. Sí, creo que un repaso, un espacio, decíamos al principio, para clarificar, para aprender todos, para poder compartir. Me parece que hemos hecho una travesía interesante. Resalto algunas ideas primordiales. Ese job to be done, esa idea de que las cosas, los sistemas, las soluciones es para hacer algo, ¿verdad? Todos aprendimos en algún momento que si vendieran agujeros en las ferreterías no tendríamos que comprar un taladro, un martillo y un clavo, ¿verdad? Eso está cambiando y eso nos está obligando. Y creo que la forma como lo planteaste, Roberto, el paradigma y romper un paradigma nos saca de la zona de confort porque nos obliga a tener que tomar nuevas perspectivas, ¿verdad? Era retador y desafiante entender la triple hélice, pero ahora con el pentagrama, las relaciones, las complejidades, el potencial aumenta muchísimo. El ejemplo automotriz creo que es clarísimo en cuanto a lo que estamos viendo. No termino de entender esta nueva batalla que Elon Musk está emprendiendo contra Apple. Habrá que entender qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando, pero creo que es parte de la realidad de los ecosistemas que se están acomodando. Y Elon cree que desde su posición de Tesla y de Twitter ahora puede cambiar parte de las reglas de un ecosistema que Apple creó, como bien nos lo explicaste, ha sabido maximizar durante tantos años. Este concepto de cadena física, ¿verdad? Hemos estado acostumbrados, y aquí quisiera resaltar una idea que no la mencionamos como tal, pero ha estado presente, esta diferencia entre la escasez y la abundancia. Los sistemas de cadena de valor estaban basados en el concepto de escasez, y como la escasez, ya sea una cadena de frío, una cadena de abastecimiento, transporte, tenía que ser muy preciso, muy metódico en cuanto a cómo la administraba y la maximizaba, cambia, porque cuando hablo del ecosistema, tengo que pensar en un mundo de abundancia, donde hay otros que pueden tener los activos o las palancas que necesito para ser exitoso. Y entonces, me gusta pensar más en un enjambre donde ya no solo son elementos físicos, sino son lógicos, son físicos y son digitales. Y entonces, esto nos lleva a que hay un nuevo entendimiento. Cuando yo empecé hace muchos años como consultor, alguien me decía, ve, hay un lenguaje que usted tiene que aprender y es el lenguaje de los procesos. Si usted entiende cómo funcionan y cómo las empresas crean valor y entiende los procesos, tiene la llave para descifrarlos. Ya no es suficiente, ahora tenemos que entender cómo funcionan los ecosistemas. Y esto significa que las transacciones, el intercambio cambia, que las herramientas son nuevas, hemos mostrado algunas, pero hay nuevas herramientas que tienen que ser usadas para poder estar en este nuevo paradigma. La creación de valor cambia, como ya hemos hablado, las reglas cambian, los participantes cambian, es un nuevo juego que hay que entender, que hay que aprender y que hay que jugar bien. Así que con eso, muchísimas gracias. Tenemos espacio para preguntas. Adelante. Hay una pregunta de Paula Cuña del Programa Nacional, Carlos. Nos dice que
¿Cuál consideran que sería la diferencia entre ecosistemas, hubs, polos? Me imagino que como los polos de competitividad que desarrollaron en Francia, vendrían siendo lo mismo, pero con diferentes términos. Es una muy buena pregunta, Pablo. Voy a tomarme aquí la libertad de adelantar yo una primera respuesta. Yo te diría que hay dos ideas detrás de una posible respuesta sí y una posible respuesta no. Si estamos realmente buscando crear densidad de actores en una misma geografía, ciertamente podemos hablar de esos hubs y podemos hablar de esos polos, porque el objetivo es crear la densidad de actores para impulsar el desarrollo económico. Sin embargo, cuando hablamos de ecosistemas, realmente aquí no solo estamos primando el número y la densidad, sino que estamos haciendo particular énfasis en las relaciones que se generen entre los actores. Entonces, no es únicamente buscar la especialización como tal para crear esa densidad, sino que realmente estamos tratando de crear una interacción intencionada y estamos buscando que podamos tener el tipo de relaciones que necesitamos para que realmente se pueda crear valor de una forma en el que ese valor sea mayor al que se generaría solo sumando el número de actores, ¿verdad? Y la diferencia de cuando los dejamos de llamar ecosistemas y cuando los llamamos clústeres es cuando metemos, por decirlo así, integramos un modelo de gobernanza dentro de ese ecosistema. Y por supuesto que desde la lógica que nosotros presentamos de este nuevo paradigma de pentagrama, donde le damos una particular importancia a que esos actores estén siendo representados por esos diferentes participantes, la academia, el gobierno, las empresas, los capitales de inversión y los emprendedores. Entonces, tenemos polos y hubs pensados más desde una lógica de densidad y tenemos los ecosistemas más enfocados en crear el tipo de relaciones entre los actores que realmente generen una creación de valor significativa. Carlos, no sé si tenés algún take. Oh, parece que diste, creo que gusto saludarte, Pablo. Creo que es parte de lo mismo, pero creo que van en diferentes grados de evolución y creo que también vamos a ir entendiendo los diferentes roles. Aquí es importante, Pablo, y creo que vale señalar también que tenés que ligarlo desde la perspectiva de los gobiernos en ese nuevo pentagrama con la política pública, ¿verdad? Y entonces los instrumentos y los protocolos creo que a veces pueden ser diferentes. Los ecosistemas, que como bien lo explicó Roberto, vienen del entender de la naturaleza, son complejos. A veces no entendemos la relación de uno con otro y creemos que están separados y hay una relación, una interdependencia y hasta una influencia de uno sobre otro que podría parecer lejano. Vamos a tener que afinar los instrumentos, las herramientas para poder analizar. Lo importante es poder entender dónde estoy yo como organización, dentro de esta creación de valor, dentro de estas nuevas relaciones, dentro de este nuevo juego, como explicaba antes, qué es lo que yo como persona, como individuo, como organización, como academia necesito entender para poder estar al tanto de lo que pasa. No sé si contestamos. Carlos, una idea tal vez complementaria y es el entender que en muchas ocasiones yo puedo crear estos ecosistemas por diseño,
y en otras emergen espontáneamente, naturalmente, porque hay una serie de condiciones que se dan. Hay un video muy interesante que creo que es del Foro Económico Mundial sobre una región, si no estoy mal, es el Parque Yellowstone, donde el ecosistema se venía degradando y por la ausencia de la población de lobos, y de manera intencional los logran reubicar, y la presencia de los lobos comienza a crear de nuevo el ecosistema. Entonces tenemos también esa posibilidad donde a veces tenemos condiciones que permiten que emerjan naturalmente y en otras podemos hacerlos por diseño. Así que tenemos ambas posibilidades, y como decías vos, es muy importante entender cuál es el rol, por lo tanto, que la política pública puede crear en establecer condiciones o en hacer un modelamiento mucho más intencional. Bueno, y creo que con eso terminamos. De verdad, muchísimas gracias por la atención. Ha sido para nosotros un placer desde Engage y Strategy Tools. Esperamos que haya sido de beneficio y estamos siempre abiertos a buscar otros espacios de compartir y de aprendizaje. Con eso, muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Glenn. Gracias a todas las personas que se conectaron y será hasta la próxima. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos, y recuerden que la grabación estará disponible en las diferentes plataformas como YouTube, Facebook, y en el chat pueden también descargar algunas de las herramientas. Está el enlace para el Dropbox y vamos a estarlas compartiendo con todos. Muchas gracias por la participación y gusto de ver a caras familiares, y esperamos un pronto espacio nuevamente. Saludos a todos. Gracias. Chao. Hasta luego. Bye. Chao.